Hola a todas y bienvenidas un día más a Críticas. Hoy venimos con la película ganadora del León de Oro en el pasado Festival de Venecia y de nuestro cineasta más internacional. Hoy hablamos largo y tendido sobre La habitación de al lado. En esta más que libre adaptación que Almodóvar hace de la novela de Sigrid Nunez, ¿Cuál es tu tormento?, El derecho a morir dignamente es el protagonista de una película que narra la historia de Ingrid y Marta, dos viejas amigas que después de muchos años sin tener contacto vuelven a encontrarse cuando una de ellas se enferma gravemente. No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. ¡Ah! No sé qué decirte. Espero que digas que sí. ¿Sí a qué? Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada significa que habrá ocurrido. Después de 40 años de filmografía que tiene Pedro Almodóvar, uno pensaría que ya no le queda nada por hacer. Y precisamente tenemos que llegar a 2024 y a esta película, después de más de 20 que componen su filmografía, en la que Pedro Almodóvar hace una cosa por primera vez, que es hacer una película en inglés. Siendo nuestro director más internacional, nunca había hecho ningún trabajo en inglés. Y como ya es tradición en el podcast iniciar con una pregunta, yo quería hacerte, porque tú eres mucho más experta en el mundo de Almodóvar que yo solamente soy una mera aficionada. Y quería hacerte una pregunta. Siendo esta la primera película que hace Almodóvar en inglés, ¿crees que mantiene su nivel con respecto a sus películas en castellano, al mundo de Pedro Almodóvar en castellano? ¿O has visto una diferencia en cuanto a esta película respecto a las anteriores? No es que vea una diferencia, sí que he visto una evolución desde sus inicios a ahora, pero para nada la diferencia la marca el lenguaje en el que está rodada. Para mí sigue siendo muy Almodóvar, tiene el sello muy marcado de Almodóvar. Es verdad que no puede hacer, como ha dicho él, no puede hacer un cine ahora que el que hacía cuando tenía 30 años, porque él está en otro momento vital absolutamente diferente a cuando tenía 30 años. Él ya ha comentado en varias entrevistas, él ya se ha desfogado y ha dejado que se desfogaran sus personajes al principio de su carrera. Él ahora está en otra etapa y tampoco le apetece, ni toca, ni apetece, ni le aporta nada el desfogue. Le apetece más sosiego, más calma, más introspectivo, hablar de otros temas, que no es que este tema en el que habla sobre la muerte es la primera vez que habla, para nada, porque lo ha hablado muchas veces de otras muchas maneras. Lo que pasa que yo sí veo una diferencia en que ahora mismo le apetece indagar otros temas, totalmente respetable, y gracias que lo haga para que todos disfrutemos de un Almodóvar siempre variado, siempre diverso, siempre abierto a cualquier tema. Y eso se agradece. Como fan de Almodóvar, todo lo que cuente seguro que aprendes algo, aporta algo nuevo y es maravilloso verle trabajar. Y en concreto, en rasgos generales, a mí me ha encantado la película. A pesar de hablar de un tema, de hablar sobre la muerte, lo habla de una manera luminosa, tranquila, sosegada, nada lúgubre, nada melodramático. Eso también gusta, a mí al menos me gusta. Para nada hay un desgarro emocional como en sus otras películas eran los personajes igual más abiertos, más exagerados. Es otro tipo de mirada, pero a mí me sigue gustando. Me parece que tiene sus pegas, también, que ya hablaremos. Para mí tiene alguna pega, pero en su conjunto me ha gustado mucho. Me encanta la elección de las actrices, que también hablaremos más adelante, pero me encanta que sea político, me encanta que plantee temas abiertamente, que abra un debate, ya sea sobre la eutanasia, ya sea sobre el mundo que se desvanece a pedazos. Me encanta que hable sobre la amistad femenina, que ya lo he hablado en otras películas, pero aquí es una amistad como más profunda. El tema de la amistad femenina es un tema que se habla poco en el cine en general. Siempre que hay una relación entre dos mujeres, siempre hay un vínculo madre-hija, hermanas, amantes, y que se cuente o se muestre en el cine la amistad íntima de dos mujeres en un momento de su vida muy concreto y que lleguen a empatizar de esa manera y que se vea lo precioso que tiene esa amistad femenina, que nada tiene que ver con la amistad masculina. No digo que sea peor, diferente. Creo que es súper bonito que haya querido mostrarla así, porque es verdad que es muy rara vez la ves tan profunda. Entonces, a mí en general yo estoy muy contenta con la película, me encanta, y que es siempre diverso, siempre abierto a crear debates, y me encanta. En general, me encanta Almodóvar. Yo lo veo como la amistad más pura, la relación que él expresa en esta película, y que para mí es lo más maravilloso. Y justamente en San Sebastián, la rueda de prensa que él dio, que estábamos ahí, comentó una cosa que me sorprendió mucho, que él decía que por encima del amor, que siempre se habla mucho del amor, y en sus películas ha introducido mucho el concepto del amor, él sitúa la amistad, y este tipo de amistad, es decir,
no es una amistad que a lo mejor, como es el caso de Ingrid y Marta, no conviven o llevaban mucho tiempo sin hablarse, pero es una amistad y de lazos tan buenos y tan profundos que aunque llevamos tiempo sin hablarnos, reconectamos en cualquier momento y además lo hacemos con el motivo tan bonito que expresa la película, es decir, simplemente nos vamos a acompañar. Para mí ese es el concepto de la amistad más pura y que estoy con Almodóvar la sitúa por encima incluso del amor. Respondiendo un poco a la pregunta que te formulaba, como digo, o sea, yo no he ido viendo a Almodóvar con los años, sino que yo he visto su filmografía todo mucho más condensada en los últimos años. Yo sí que veo una diferencia muy grande, pero como tú decías, y estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí no la marca el idioma, para nada, sino que es los últimos años yo sí que he visto una profunda evolución de Almodóvar y que es muy curioso que en 40 años justo la evolución para mí más marcada en su filmografía la esté dando en los últimos años, que te digo que para mí está como muy condensado. Porque desde Julieta, que fue en el 2016, yo veo al Almodóvar más sereno, y es verdad que es mucho más introspectivo, mucho más calmado, mucho más tranquilo. Y fíjate, desde Madres Paralelas, que fue el 2021, creo, 2021-2022, yo veo al Almodóvar más reivindicativo, que él siempre es muy abierto y expresa sus opiniones políticas libremente, pero, y es verdad que en sus películas, en sus inicios, ha sido el más reivindicativo y que por eso quiero una escuela, pero sí que veo desde Madres Paralelas como el más políticamente comprometido y que lo está mostrando también en su obra. Y para mí, La habitación de al lado es la primera película en la que junta las dos cosas. Esa serenidad y esa calma y esa reivindicación, porque al fin y al cabo esta es una película en la que reivindica el derecho a morir dignamente y lo hace constantemente en la película, porque es que casi el único argumento que tiene, el único plot de esta película, la única trama, por así decirlo, es eso, el decir, acompáñame porque yo quiero decidir cómo, cuándo, dónde y con quién morirme, porque yo soy la única dueña de mi propia vida y por tanto de cómo se termina. Y que esa reivindicación que hace a lo largo de toda la película con la trama de estas dos amigas que simplemente se acompañan, luego la subraya todavía más en el momento, en las últimas escenas finales en las que pues el personaje de Julianne Moore parece que se puede meter en un problema legal por simplemente haber estado ahí acompañando a su amiga. Entonces, como decía, es que para mí no lo marca el idioma para nada, porque yo también sigo viendo mucho el sello de Almodóvar en la estética, por supuestísimo, esa elección de colores que tiene tan inteligente, esos labios rojos que nunca faltan, esos verdes, azules, el rojo, como decía, muy presente, y también en los propios personajes y cómo ha descrito los dos personajes protagonistas, de nuevo, dos mujeres, y mujeres muy libres, que ese ha sido también su sello toda su carrera, el hecho de escribir personajes femeninos muy potentes y muy libres, que muchas películas, sobre todo en sus primeros años, era pues eso, la libertad sexual, y ahora es como la libertad simplemente más básica de decir, vivo mi vida como quiero y elijo terminarla como quiero. De esta película, ya andando un poco más en las cuestiones generales de la película, yo subrayo dos cosas, y precisamente a colación de lo que estabas diciendo tú. ¿Qué es lo que más me gusta? Pero muchísimo. Y es una de las críticas negativas que ha tenido y precisamente para mí es uno de los grandes puntos positivos que tiene esta película y como decía, lo mencionabas tú, es que no es lacrimógena. Y yo adoro ese concepto porque es verdad que estamos hartos de melodramas en los que se habla de la muerte, de la pérdida, del desgarro y que está muy bien que se plasme esa visión, pero me maravilla que se hable desde la compasión, desde el acompañamiento, desde la calma, desde la tranquilidad de la propia muerte, porque no es algo que asociamos normalmente esos dos conceptos, el de la muerte y el de la despedida tranquila y sosegada, y que mucho menos lo vemos en pantalla. Y me maravilla esa forma primero de vivir de esta forma la muerte y de mostrarlo, porque me parece que, aparte de que Almodóvar es un artista, esa forma de expresarlo hasta hay belleza en ella. Y mucha gente se ha quejado, como digo, de que para ser una película sobre la muerte hay falta de emotividad. Y es que es una emotividad tan sutil que puede que hay mucha gente que diga es que a mí me falta. Pero yo no lo veo como una falta de emotividad, es una emotividad sutil y no lacrimógena, y la contemplación de la muerte desde la calma y desde la reivindicación a mí me parece hasta bello, hasta sereno y hasta artístico. Y yo te digo, es lo que más me apasiona de esta película, ese hecho, ese concepto, esa forma de mirar la muerte como él la quiere transmitir.
Es que yo creo que estoy de acuerdo. A mí también me gusta esta mirada. O sea, a mí me gusta siempre en el cine que me muestren diferentes cosas de ver. Luego te quedas con lo que prefieres, ¿no? Pero es verdad que estamos más acostumbrados, quizás también por el tipo de educación que nos han dado respecto a la muerte, que mejor dicho, que no nos han dado respecto a la muerte, siempre asumimos más, o parece que va de lado el llorar y el drama y los gritos y el escándalo. Pero es culpa de la educación que tenemos en la sociedad, que la muerte es como terror, miedo. Y no como decía Isabel Huppert cuando le dieron el premio y explicaron el por qué, la muerte es un traspaso de una cosa a otra cosa. Entonces, no lo vemos así. Si lo viéramos así, igual nos iría mejor y lo llevaríamos mejor y viviríamos mejor, en consecuencia. Entonces, esa falta de emotividad para mí me gusta, porque es una manera, yo creo que en ese sentido lo aporta Tilda, que ella ha asumido que se va a ir. Por lo tanto, se quiere ir, lo tiene asumido y lo quiere hacer de la mejor manera, lo quiere hacer con su amiga. Y como ella quiera. Con su amiga y no con su hija, curiosamente. Entonces, esa elección, que eso es muy político, es decir, yo quiero morirme de esta manera con ella y ahora. Yo elijo el día, cuando yo quiera. Entonces, creo que esa falta de emotividad viene traída por el personaje de Tilda, porque ella lo ha asumido así. No es lo mismo morirte cuando tú asumes de yo quiero morir hoy, a de repente es otro tipo de muerte. Es decir, no es una muerte por sorpresa, que sí puede generar esa emotividad. Entonces, estoy de acuerdo contigo, también me gusta esa emotividad. También porque yo creo que Pedro ya ha hablado o ya ha mostrado la muerte en otras películas y con otro tipo de emociones, porque en Volver había fantasmas, había muerte, había una persona enferma, quiero decir, ya lo ha mostrado de otras maneras. Ahora le apetecía esto porque él le apetece, está en un momento vital que le apetece, y me parece no original, sino me parece muy acertado que lo quiera hacer desde un nuevo punto de vista. O sea, en ese sentido le admiro muchísimo porque siempre tiene un nuevo punto de vista que aportar. Un mismo tema tiene un abanico de formas de expresarlo, y eso me encanta. Una cosa que no había dicho antes de su sello Almodóvar, fíjate que en esta, que parece que mucha gente dice, es que no parece, si quitas los colores, pueden decir, no, es que no es Almodóvar, porque no, ya no es igual el lenguaje, pero si te fijas, hay un detalle que es muy de Almodóvar en el texto y en el personaje también, que es una cosa que curiosamente, ahora voy a enlazar si quieres con lo que no me ha gustado, que son los flashbacks. Los flashbacks parecen los carmelitas gays, y que no hay más que Almodóvar que un carmelita gay o alguien del colectivo LGTBI. Esa parte es como muy... tenía que decir Almodóvar algo de esto, o sea, tenía que salir... Por el coletazo almodovariano tenía que salir. Y para mí sale ahí, en los carmelitas gay. Es como... Se podría hacer un spin-off de los carmelitas, perfectamente, con los mismos actores. Y en cuanto al por qué no me ha gustado, yo la única pega que le pongo son los flashbacks, porque creo que los veo muy metidos con calzador. Es decir, si tú quitas... Sí que es verdad que los flashbacks son parte de cómo es Tilda, como su personaje, la relación con su hija, su trabajo como reportera de guerra, su vida de mujer independiente. Te están definiendo un poco el personaje de Tilda, pero si me hubieras dejado un primer plano de Tilda y hablando y contándoselo a su amiga, quiero decir, no me aporta nada nuevo el flashback, me hubiera aportado lo mismo contándomelo en un primer plano, que me parece súper poderoso, contando sin más cómo era la relación con su hija y cómo era su trabajo como reportera de guerra. Creo que los flashbacks, yo a mí los veo metidos muy forzado, lo veo forzado. Que me encanta que Victoria Luengo haya trabajado con él, porque es una oportunidad, que haya trabajado con Raúl Arévalo y Juan Diego Boto, que me parece fenomenal. Todo el mundo, yo también quiero trabajar con él. Pero creo que es lo único que no me gusta, esa primera parte de la película. Lo demás, la segunda parte para adelante, cuando se van a la casa ya a pasar los últimos días, me parece que es maravillosa y que está totalmente elevada, pero a mí esa parte me chirría un poco, es la única pega que le pongo. Y antes de que empieces tú a rebatirme, en cuanto al lenguaje, la crítica, los primeros críticos americanos dijeron cuando la enseñaron en Venecia, fue que es que el lenguaje no es realista. Es que, señores, Pedro Almodóvar no hace un lenguaje realista. Y ni siquiera en sus películas en castellano, no se habla así en la calle. Almodóvar tiene un lenguaje muy característico que nadie más habla, más que los personajes de Almodóvar. O sea, esa excusa es que está en inglés y no tiene Almodóvar. Señores, es que no tiene nada que ver. Es que no es un director naturalista ni realista. Es un director con un lenguaje tanto estético como narrativo muy característico. Entonces, sin más, no estoy de acuerdo para nada. Y estoy de acuerdo en el enfado de Tilda cuando es que no son justas estas críticas, porque es que no entendéis el mundo de Almodóvar. El mundo de Almodóvar no va a cambiar porque yo lo cambie al inglés. Para nada. Tiene un abanico de cosas muy variadas que definen su lenguaje y su cine.
más allá de que lo hable en inglés. Y además que él el guión lo escribió en español. Efectivamente. Y luego pasó por manos de traductores y aparte luego dio mucha libertad a las dos actrices, tanto a Tilda como a Julian, para que ellas también modificasen lo que considerasen, lo que viesen que se diría mejor en inglés o cómo estaría mejor dicho en inglés. Eso es, ellas... pasaran el filtro americano, efectivamente. Entonces pasó varios filtros, pero digamos el guión lo escribió Pedro en español. Entonces luego lo que estuviese rodado en inglés ya era como más secundario, pero ese guión, las ideas las expresó como él expresa una película que se va a quedar en castellano, o sea, directamente en español. Entonces, empezando por ahí, yo creo que también el lenguaje es que evidentemente, o sea, el lenguaje usado viene por la escena o las escenas en concretos o la historia que te quiere contar, es decir, también no estamos hablando de una vida cotidiana, sino un momento muy concreto en la vida de una persona que son los últimos días, el acompañamiento de los últimos días, que también yo creo que también depende mucho el lenguaje que se utiliza, no lo utilizas en tu día a día el mismo que cuando acompañas a un ser querido a morir. Pero bueno, eso, como decías, es otro tema. Y estoy de acuerdo con que Tilda se cabrease en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo. Hablando de lo que no nos gusta, coincido en que para mí lo peor de la película son los flashbacks. Pero con muchísima diferencia. Porque es que la relación entre Tilda y Julian, entre los dos personajes, está tan bien construida ya desde el guión. Y luego cómo la interpretan, que es que los flashbacks parece que te molestan. O sea, que te están estorbando. No solamente porque a mí me da la sensación de que te impedía el desarrollo de la historia, como que evidentemente te frenaba y te cortaba el buen desarrollo de la historia, que es que parecía, y además están al principio, que parece que vas arrancando y de repente pum, flashback y pum, flashback, es como, podemos terminar de despegar, por favor. Y por eso para mí la película va de menos a más, no, muchísimo más, o sea, de menos a muchísimo más. Pero es que al principio es verdad que cuesta un pelín engancharse por eso. Y es que yo, efectivamente, si quitas los flashbacks, la película te queda igual, e incluso mejor, porque si se hubiese centrado simplemente en la historia de Tilda y Julian y en la relación, es verdad que a lo mejor la película te quedaba muy teatral. Y no que descarto que de esta película se pueda hacer una obra de teatro porque es que es perfecta y los personajes son extraordinarios y la escenografía es extraordinaria para precisamente hacer una obra de teatro. Te podría haber quedado muy teatral, pero es que yo me hubiese arriesgado eso antes que meter a flashback que no te dan dinamismo, que normalmente los flashbacks te pueden ayudar a eso, sino que es que para mí es totalmente lo contrario, ralentiza. Y la única utilidad, vamos a decirlo así, que le puede encontrar a los flashbacks es precisamente lo que tú decías, por una parte de los carmelitas homosexuales, es como, evidentemente, totalmente de acuerdo contigo, y la frase es, la expresión es literalmente esa, el coletazo a Almodóvar, y es como, por favor, era lúgubre la película, tal cual estaba. Almodóvar tenía que dar ahí el ramonazo a Almodóvar en algún momento y rompernos un poco la tónica seca y triste de la película para ofrecernos algo que nos sacase a todos un poquito de onda. Entonces, ese es uno de los flashbacks, y el otro, como tú decías, el de Victoria Luengo. Y el de Victoria Luengo, esa escena en la que se está incendiando la casa, simplemente se dedica a reproducir un cuadro de Hooper. O sea, es que no tiene más utilidad ni te aporta absolutamente nada más a la historia. Y como digo, yo le encuentro el sentido de ese flashback, el de los carmelitas por el ramalazo, y el segundo, el de la reproducción del cuadro de Hooper, porque una cosa que también me ha sorprendido de esta película es que Almodóvar va muchísimo al detalle en cuanto a reproducir obras de arte y en cuanto a reproducir, trae películas como por ejemplo en la escena, la última película que ven los personajes de Tilda y Julian, es la última escena, la última película de John Huston, que es también una cosa muy característica, o sea, muy llamativa. Entonces me parece que también este es el Almodóvar el que con más detalle ha incluido referencias a otras obras, ya sea pictóricas, a otras películas, a escenas muy concretas, y por eso la escena de Victoria Luengo, ese flashback, simplemente le gusta el cuadro y se ha permitido el lujazo de reproducir ese cuadro, de darle vida, incorporándola, imaginando una escena que podía tener relación con la historia que estaba contando, pero sin tener absolutamente nada que ver, ni una relación directa, ni que le modificase el guión o la historia de ningún modo. Entonces, pues te digo, o sea, yo es ninguna utilidad, pero a ninguno de los flashbacks, y que molestan más que ayudan en algunos momentos, pero es como la libertad más absoluta de Almodóvar de decir, me apetece meter unos carmelitas gays y reproducir este cuadro. ¿Cómo lo hago? Pues flashbacks, y los incorporo al personaje, en relación al personaje de Tilda Swinton de esta manera. Chimpum, pero esto te digo, o sea, es yo creo la libertad más absoluta de Almodóvar. Es que si algo caracteriza, o lo que más caracteriza a Almodóvar y su cine en general, es la libertad que tiene para hacer lo que quiera.
y eso me encanta de él. Me encanta lo que le apetece lo hace y punto, y lo muestra tal cual le apetece sin ningún tipo de censura, de autocensura, al que le guste bien y al que no también. Y aparte de la escena que dices de Víctor Alengo del cuadro, es que estoy de acuerdo en que es belleza. Para mí tiene escenas, esa por ejemplo es una, pero por ejemplo la parte de cuando están en la casa ya, esas escenas que hace tanto desde arriba como desde abajo de las escaleras, las escenas que hay con cristales de por medio, me parecen belleza absolutamente. Ahí no hay texto de ninguna de las dos, pero solamente está como pasando la cámara por la casa y juega con los encuadres de los muebles y de las escaleras y esos espejos que simulan fantasmas, ya que Tilda va a morir en breve. Es como que están habitando o van a habitar fantasmas. Me parece una auténtica belleza. Me parece que tiene una cultura tan inmensa y un mundo interior tan rico y que no pierde la oportunidad de mostrarlo tanto en una secuencia como en muchos textos en este caso de ellas, cuando van a la librería y hablan de libros y nombran a autores conocidos o no conocidos, pero que sus personajes tienen mucho, o en este caso en concreto, en esta película en concreto, tienen mucha riqueza cultural. Lo que has comentado de la película de John Huston, que esa película la hizo él ya básicamente asumiendo su muerte, porque la rodó en silla de ruedas y atado a un respirador, porque ya se moría en meses. Y esa última escena de esa película, lo único bueno a mí que me gustó es ese final de esa película, y que lo haya reproducido tanto tal cual pone en la película como luego Tilda suscribe el texto del personaje. Me parece una manera muy bonita de hacerlo, porque no está más que diciendo una verdad como un templo y asumiendo que nos vamos a morir todos y que no está muerto en el que está en el cementerio, sino está muerto el que está muerto por dentro. Me parece maravilloso, me parece de una sabiduría, de una madurez, de una elegancia hablar de la muerte así, que es que a mí me maravilla, te lo juro. A mí me parece que es belleza tanto estética como intelectual. Es que me fascina, no puedo decir nada más, es que no puedo decir nada malo de él, aunque tenga pegas la película, pero siempre, aunque una película tenga pegas o no sea redonda, no deja de ser maravillosa, y en este caso me parece maravillosa la película, ¿no? Y luego otro tipo de belleza es la musical, que si quieres hablamos. Alberto Iglesias, San Alberto Iglesias, es que no hay borrón, no hace nada mal Alberto Iglesias, es que solo eleva, solo, entre comillas, eleva la película a otro nivel, absolutamente, es otro protagonista de la película, la banda sonora, absolutamente, es que no hay una nota mala, de verdad, no hay una nota mala. Y es que entiendo que trabaje siempre con él, porque está con él desde los inicios y no sé quién descubrió a quién, la verdad, ni quién aporta a quién, pero es maravilloso el matrimonio que hacen los dos. Y además, Alberto Iglesias, la música, como tú dices, maravillosa, y para mí aporta algo muy importante en esta película, que es que, como decíamos, precisamente el texto es la calma, la paz, la tranquilidad, la aceptación de la muerte, encontrar la belleza en esa aceptación, como tú decías, Tilda Swinton, y la música de Alberto Iglesias acompaña a ese sentimiento, pero a la vez, si escuchas la banda sonora, también en el espectador crea una especie de desasosiego, porque en la película tú no sabes cuándo se va a morir Tilda, ni cuándo va a elegir ese momento, porque es algo que ella remarca: lo elegiré yo cuando yo crea que es el momento de irme. Y para mí la música de Alberto Iglesias acompaña al guión, que es toda paz y toda tranquilidad, en darte un poquito de ese desasosiego generalmente también cuando aparece Julianne Moore por las escaleras, de decir, es ahora, no es ahora, va a pasar pronto, ha pasado ya. La música te da ese puntito de suspense, que el guión no lo tiene. Y para mí, aparte de que es maravillosa en sí misma, esa es la gran aportación que hace Alberto Iglesias y la banda sonora. Me parece maravilloso que haya elegido meterlas porque yo pensaba que iban a estar en Madrid. El hecho de que viniesen a rodar en Madrid, yo pensé que por cualquier motivo vendrían aquí y Tilda diría, tengo una conexión con Madrid, España, X, y que vendría aquí a un lugar reconocible como fue Madres Paralelas, que en la casa de Penélope Cruz estaba en pleno Chueca. Y yo pensé, en mi ignorancia, que iba a hacer algo por el estilo, que vendrían a Madrid a morir. Y si te das cuenta, las lleva a un chalet literalmente en medio de un bosque de la nada,
pero me parece totalmente acertado el hecho de que sea un punto cualquiera, de un lugar cualquiera, en medio de un bosque, de la paz, de la tranquilidad de la naturaleza, además una casa muy minimalista, con líneas muy rectas, las encierra allí a las dos, en esos últimos momentos, para acompañarse mutuamente, y que el espectador se convierte como en un inquilino, como el tercer inquilino de esa vivienda, y compartes la experiencia con ellas, te encierra ahí con ellas. Y como digo, la música te aporta la inquietud que siente Julianne Moore cada vez que se levanta y que lo primero que hace es ir a las escaleras y mirar desde abajo a ver si la puerta está abierta o cerrada. Y que, como digo, en el guión no tienes esa inquietud que sí te la da la música y te acompaña y te hace sentir más todavía como el tercer pasajero de este viaje a través de esa música que te da esa emoción muy acertada para el momento en el que se está viviendo. No, totalmente de acuerdo, sí, le da esa cosa, porque es que ni siquiera Julianne sabe cuando ella va a decidir, no se lo dice a propósito, no quiero que te digas para que no estés pendiente, quiero que estemos aquí las dos y cuando yo lo decida tú lo vas a saber por la puerta. Pero es verdad, estoy de acuerdo, totalmente lleva ahí porque hay una de las veces que ella se asoma y está cerrada, pero no ha pasado todavía y le da esa cosa de ya ha pasado, ¿ahora qué hago? Y luego aparece por sorpresa. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero otra cosa que antes de que se me olvide que quería comentar que me parece, aparte de abrir el debate sobre la eutanasia y la muerte digna, creo que también me parece muy bonito, que va bonito unido, que lo trae el personaje de John Turturro, que es un personaje que está pesimista, que está en paralelo a Tilda, que se está muriendo, y él tiene el discurso de que el mundo se está muriendo por el cambio climático, la gente, todo, la sociedad, los gobiernos, todo. Y Julianne, cuando ya al final de la película ya ha asumido más o menos la muerte, o al menos la de su amiga, me encanta que diga, pues yo no quiero perder la esperanza en el ser humano, o en la vida, o en el mundo. No acepta el discurso de John Turturro, prefiere vivir con la esperanza, que creo que es otra cosa que quiere traer también, no esperanza, sino sí con la bondad o la amabilidad del ser humano, quiere aceptar o quiere ver esa parte buena de la gente, que en este caso se la ha enseñado Tilda, el personaje de Tilda, y me gusta lo que saca ganando Julianne en todo este proceso. Y quiero también yo agarrarme a eso porque es verdad que el mundo está bastante mal y si no nos agarramos a ese discurso de pues no, yo no quiero rendirme, no quiero pensar que el mundo está mal, sí, pero yo voy a tener la actitud de pues bueno, voy a seguir creyendo en el ser humano, voy a seguir luchando por la vida o aceptando que nos vamos a morir, y precisamente por eso quiero disfrutar la vida al máximo, lo mejor que pueda, y sobre todo en creer, que creo que es una cosa que también me enseña, es en creer en la amabilidad de la gente, en la amabilidad del ser humano. Hay que a veces cuesta verla, pero está, porque al final todo el mundo, todos venimos aquí al mundo no venimos ninguno obligado, venimos porque aparecemos, y poco a poco como que el mundo nos va dañando la personalidad, como que perdemos pureza, perdemos inocencia, y como que no, pues yo quiero pensar como Julianne, pues yo no quiero rendirme, quiero seguir pensando, porque si no, ¿qué nos queda? Si ya nos damos por perdidos, a la mierda al mundo, a la mierda a los valores, a la mierda no, yo soy como Julianne en ese sentido y quiero agarrarme a seguir creyendo en que hay gente amable y que hay buena gente. Yo fíjate, yo con el personaje de John Turturro tengo un problema. Es que en la película, de verdad, es que me parece tan maravilloso lo que hacen Tilda y Julianne, que ahora vamos a hablar de ellas, que es que, como te decía antes, es que me sobra todo el mundo. Me sobra Flashback, me sobra el resto de actores, me sobra todo el mundo. En el personaje de John Turturro, en el libro, ¿Cuál es tu tormento?, que como decimos, Pedro ha hecho una adaptación muy libre, pero en el libro me parece muy curioso su personaje, porque es que realmente tú empiezas a leer el libro y es que al principio tú puedes no saber ni de qué va esta historia. Simplemente ves que hay una señora que ha ido a un sitio porque su amiga está enferma. Eso es lo único que sabes cuando empiezas el libro. Y de repente te suelta el libro una parrafada, puede ser de como de 4 páginas o más, de este señor, del personaje de John Turturro, diciendo, como tú decías, el mundo se va a la mierda y no hay nada que podamos hacer. Así es que preparaos todos, lo que viene siendo un poco la anticipación de la historia, preparaos todos para morir y ya está. Y a mí en el libro me hace mucha gracia, es verdad que te puede sacar mucho de onda porque tú estás empezando el libro y no sabes ni de qué va la cosa y de repente te encuentras a un señor que te suelta una parrafada tremenda diciendo el ser humano es lo peor que ha existido en este mundo y nos hemos cargado todos y no hay esperanza, y ya está, y se queda tan pancho y tú sigues leyendo el libro a partir de ahí.
Y justamente en la película yo esperaba ese momento. Luego ves que, como decía, Pedro ha hecho una adaptación muy libre y de ese momento al principio ha prescindido completamente de él. Y yo pensé, digo, bueno, pues este personaje ha dicho, ¿para qué le quiero? Este señor raro no tiene sentido en mi película. Me voy a centrar en las dos reinas, que son Julianne Moore y Tilda. Pero curiosamente, justo el final, que parecía que no lo incluía, pero le trae un poco, y como tú decías, hace una breve referencia de esa pedazo de parrafada que te suelta el libro, con un pequeño diálogo que tiene el personaje de Julianne Moore con John Turturro. Y también es verdad que yo lo he querido entender un poco como que Pedro ha leído el libro y también entiendo que no está para nada de acuerdo con esa concepción fatalista del mundo y de cómo va el futuro y cómo vamos a acabar en el futuro. Y creo que es verdad, como no lo quiero olvidar, creo yo que ha querido pensar, no lo quiero olvidar ni lo quiero pasar por alto, sino que bueno, lo voy a incluir al final. Efectivamente, no voy a poner un poco mi granito de arena diciendo, oye, todavía no está todo perdido, como un mensaje de esperanza, ¿no? De vamos a intentar cambiar algo. Pero es una cosa que me ha hecho mucha gracia, te digo, pero es que en el libro a mí me gusta, me parece muy curioso cómo empieza el libro, te saca mucho de onda y dices, pero ¿de qué va esto? Y que yo pensé, te digo, que en la película se había olvidado de ello y luego resulta que te hace una pequeña reflexión al final. Yo creo que es eso, simplemente como una pequeña reflexión. Pero yo objetivamente, ya si quieres pasando a las actrices, yo objetivamente de verdad es que me encantan tanto Julianne Moore y Tilda Swinton, que es que yo hubiese prescindido de cualquier otro personaje y de cualquier otro actor. Es que me da igual, dámelas a estas dos reinas, pero las 2 horas de película, escena tras escena. Y fíjate que yo era una de las que cuando se anunciaron las dos no las veía para nada. Pero es que no las veía juntas, es que pero es que no pegan nada. Tienen 2 formas de actuar muy distintas. Tilda es como mucho más fría, mucho más metódica. Una británica, la otra estadounidense. Y fíjate, me he comido mis palabras una tras otra, ¿eh? Y me parece muy curioso que fuese Tilda la que le dijese a Pedro, ficha a Julianne Moore. Sí, totalmente de acuerdo. Además, no tienen nada, así de entrada no tienen nada que pueda ser la típica mujer española de raza morena, y son las dos blancas de piel, blancas como la leche, nada que ver. Pero es verdad que luego tienen una química increíble. Tilda y Julianne no se conocían más que de lo típico que se encuentra por pasillos y en 4 fiestas o en 4 presentaciones. Y leyendo una entrevista de Tilda, cuando le preguntaron, le dijo, yo tengo a alguien pensado, y Pedro, yo también. Y le dijo, dime tú. Y le dijo Julianne, y Pedro no estaba desencaminado, o sea, también más o menos pensaba en Julianne, pero sí que fue la opinión de Tilda la que le dijo, venga, vamos a llamar a Julianne y hacerla. Pero es verdad que Tilda ya había trabajado con él en La Voz Humana, entonces ya era una opción como inamovible. De hecho, la escribió pensando en ella. Y creo que es que ya hay una relación entre ellos tan simbiótica que ya parece que se hablan sin hablar, o sea, mirándose. Y creo que no podía ser más acertada la pareja porque tienen una química increíble. Son las dos muy guapas, cada una con su belleza. Unos primeros planos las dos increíbles. Es como Julianne es como el drama, tiene el drama en la cara totalmente. Ya lo ha demostrado en otras películas. Y Tilda es como muy fría, muy andrógina. Es como muy aséptica su cara. Tiene una cara muy, muy particular, es seca. Y parecía como, no tiene nada que ver, y luego sois perfectas. No, es como si nunca vas a creer que 2 seres tan distintos puedan encajar tan bien, y al final los seres opuestos se atraen, y en este sentido se han encajado como un puzzle, perfectas. Y si quieres, comentamos cómo crees que o cómo tú las encajarías en las nominaciones, o si están bien encajadas, o qué van a hacer, porque ya se ha comentado que van las dos como principales. Yo, sinceramente, ya no olvidándome de posibilidades de ganar, simplemente por lógica, yo metería a Tilda de secundaria y a Julianne de protagonista. ¿Por qué? Porque creo que la que tiene un arco interpretativo mucho más amplio es Julianne, y Tilda es el anclaje sobre el que gira Julianne. Tilda está todo el rato igual, ella tiene su discurso y va para adelante, su emoción es estática. En cambio, Julianne va totalmente, no tiene nada que ver la Julianne que empieza con la Julianne que acaba, no tiene nada que ver, es la que se emociona, la que piensa, la que tiene miedo, la que se ríe, es totalmente movible el arco. Para mí es la principal Julianne y la secundaria es Tilda. Pues fíjate que yo a Tilda la veo con mucho más arco que Julianne. Porque es verdad que a Julianne al principio, es verdad que es como la serenidad o la alegría de, bueno, tengo mi vida maravillosa, soy escritora, no sé qué.
Tienes luego la angustia cuando se entera de que su amiga está en esas condiciones, que se va a morir, la angustia de decir, ¿qué hago? ¿La acompaño? ¿No la acompaño? Ese momento dramático. Luego la intensidad cuando están en la casa, pues lo que hemos dicho, ¿no? De todas las mañanas, la angustia en la cara de despertarse, de mirar diciendo es este momento, no es este momento. Y luego quizás sí la serenidad encontrada otra vez al final. Pero es que a mí, fíjate, me enamora mucho más Tilda y el personaje de Tilda, porque también parece que no, como tú decías, ese es el anclaje, porque es la que acepta desde casi el principio, voy a decir casi el principio, porque ahora voy ahí, desde casi el principio su muerte y simplemente, entre comillas, se prepara para ello, y está como muy preparada y lo tiene muy asumido, pero te das cuenta al principio, encuentras a una mujer muy enferma físicamente, se la nota más desmejorada, entiendo que el maquillaje y demás ha tenido mucho que ver. Al principio, cuando está en el hospital, encuentras a una mujer mucho más demacrada y en ese momento no ha aceptado todavía. En ese momento es una mujer que está enfadada con la vida, porque dice, no pienso someterme a nada más, estoy hasta las narices de los tratamientos, ya no hay nada que hacer. Tiene ese punto de enfado y de no aceptación todavía de lo que va a pasar. Luego, cuando tiene la conversación con el personaje de Julianne Moore en la cafetería, sí, ya es el momento en el que ella ya además la ves con otro color, con otro tono, más serena, hasta con este punto de la felicidad, pero la felicidad que viene con la tranquilidad, de la aceptación, de decir, bueno, lo he aceptado ya, lo quiero hacer así, ayúdame. Se van a la casa y en esos momentos parece, como decía, que tiene de verdad, que está contenta. El momento en el que me parece precioso, maravilloso, el momento en el que se arregla, se pone el traje amarillo, se pinta los labios rojos. O sea, ese momento de felicidad tiene un montón de arco, Tilda. Parece que no, pero le tiene. Mientras que el personaje de Julianne a mí me parece menos destacable a lo largo de la película. A mí, totalmente diferente. Porque para mí, Tilda, es verdad, cuando viene Julianne y la ve por primera vez en el hospital, acaba de tener un tratamiento y está con las consecuencias de ese tratamiento. Pero Julianne aparece porque Tilda la ha llamado, y si la ha llamado es porque ya tiene pensada la idea, ya le ronda, ya ha comprado o ya ha trasteado para ver dónde tiene que comprar en la Deep Web. Sí, pero te digo, a través del texto, de lo que dice, además de su mirada, está con ojos mucho más vidriosos, ella todavía tiene un punto de, no de negación, pero sí de enfado con la vida. Pero es que yo creo que, y en cuanto a lo que dices del final, de pintarse los labios, el abrigo amarillo, que por cierto, mucho abrigo amarillo de esta temporada, porque con la sustancia también había un abrigo amarillo, cierro paréntesis. Para mí es un momento de rebeldía, de decir, voy a enfrentarme a esto lo más guapa posible. Más allá de un estado de ánimo, es una actitud para mí. En cambio, para mí, Julianne, más allá de pasa por diferentes emociones, ha cambiado hasta de pensamiento. Es decir, ella es un personaje que al principio teme la muerte, no la acepta como tal, porque es una persona que no acepta la muerte porque no considera que el ser humano tenga que morir, porque es injusto, y en cambio al final ella ya ve la muerte de otra manera, gracias a Tilda, pero la ve de otra manera. Entonces, para mí, en ese sentido, ya más allá de que pase por emociones diferentes, que por supuesto que también pasa, pero ha cambiado de discurso. Julianne cambia de discurso totalmente, o de forma de pensar respecto a la muerte, de principio a final. No tiene nada que ver la Julianne del principio con la Julianne cuando está con el policía hablando, o cuando está con John Turturro. No tiene nada que ver, está súper segura de lo que dice, súper segura del discurso de su amiga, la va a aceptar y va a mentir a la policía pudiendo ir a la cárcel, y se arriesga, está totalmente, o sea, no tiene nada que ver. O sea, si pillan a Julianne en la librería firmando libros, le pilla al policía, no hubiera mentido. O sea, quiero decir, por eso me refiero a que su discurso cambia totalmente. Por ese sentido también me refiero al arco, a que ella es su personaje es totalmente diferente, el principio y del final. Que Tilda va moviéndose en función de lo que se va acercando, pero es que Julianne va cruz y la cara y la cruz de una moneda totalmente. Por eso para mí creo que tiene, ya más allá de que tenga más trabajo emocional o no, porque es una película poco emocional, poco de gestual. Entonces, en ese sentido no la podemos comentar, pero creo que en cuanto a forma de pensar, para mí Julianne cambia mucho más. También tiene emociones diferentes, pero creo que tiene no más peso, porque tiene las dos pesos, porque obviamente a la que hace la acción es Tilda. Pero para mí, yo es que no la pondría las dos de principal,
para nada. Y luego ya si quieres pasamos a el error o no error de colocarlas a ellas, a las dos en principal en función de las competidoras. Exactamente. Por favor, gente, a ver, ¿quién decide quién va en cada categoría? Lo deciden conjuntamente la productora de la película con el actor consensuado. Entonces, por favor, Tilda, Pedro, gente del deseo, no metáis a las dos en principal, porque es que se van a comer posiblemente las dos un mojón que no queremos. Porque este año en la categoría de mejor actriz principal va a estar petada no lo siguiente. Entonces, entendemos todos que son coprotagonistas las dos. Es que literalmente yo creo que el tiempo en pantalla es prácticamente el mismo. Quizá Julián un poquito más por el final y por el principio. Pero vamos, son coprotagonistas, lo tenemos claro los dos, no pasa nada. No vamos a jugar limpio, porque la gente no juega limpio. Porque si todo el mundo jugase limpio, jugaríamos limpio. Pero la gente no juega limpio. Quiero decir, la gente, como en la academia no hay una regla, hablamos de Estados Unidos, luego no los Goya. Pero como en la Academia de Estados Unidos no hay una regla exacta que diga cuándo un actor es principal y cuándo es secundario, que eso lo podría marcar perfectamente el tiempo en pantalla, pero como nadie se preocupa de poner una regla porque quien hace la regla hace la trampa, en este caso quien hace la regla hace la trampa, no ponen la regla precisamente para colar actores y actrices. Cuando ven que la categoría principal suele estar más concurrida, los cuelan en secundarios porque hay más posibilidades de al menos llevarse nominación. Entonces, como digo, ya hay casos no solamente de nominaciones, sino ya te voy a decir de premios que se han dado a secundarios que no son secundarios ni de palo, que son principales como un camión de grande, como por ejemplo Alicia Vikander en La chica danesa, que eso me parece uno de los secundarios más bochornosos que se han dado en este sentido, quiero decir, no por su actuación. Tu referencia always en injusticias en nominaciones siempre es Alicia Vikander, me encanta. Es que es la leche, o sea, por favor, o sea, me dice el tiempo en pantalla de Alicia Vikander. Es que está prácticamente el mismo que Eddie Redmayne, que es el protagonista. Y me la ponen en secundaria, y no solo me la ponen en secundaria, sino que la dan en Oscar. Entonces, como la gente no juega limpio, no tenemos que jugar limpio. Esa es una norma básica que tenemos que aprender. No hay que ir de buena gente por la vida. Entonces, por favor, colocadme, por el amor de Dios, a Tilda Swinton en secundaria. Os lo pido, por favor. También se va a comer un mojón. Se puede comer menos mojón que en principal. En principal, a cualquiera que las pongas de las dos, si las pones las dos, ya vamos mal, porque es que estás poniendo todos los huevos en una misma cesta. Ya vamos mal de entrada. Entonces, normalmente se suele diversificar porque si una categoría está muy mala, pues normalmente se espera que la secundaria esté menos mala. Y como este año, para mí, La madre del cordero, o sea, la más potente, sin duda, en la que va a haber ya leches por entrar en nominación, ya no te digo por el premio, sino por entrar en nominaciones actriz principal, no me las pongas a las dos, porque si hay menos huecos y hay pocos huecos, encima tenemos que meter a dos de golpe. Cosa que yo veo muy inviable, que te nominen a las dos. Mientras que en secundaria hay un poquito más de campo abierto. Y ya que hay que elegir una, pues cuela un pelín más el hecho, como tú decías, que sea Tilda la secundaria, porque a pesar de que la cuestión de la película gira en torno a ella, pues como tú decías, es más un poco la enseñanza de la película, es el cambio de mentalidad, que es lo que quiere enseñar la película a través del personaje de Julianne Moore, de cómo una señora tiene una concepción un poco de la muerte y cambia totalmente viendo a su amiga cómo acepta y cómo vive su propia muerte. Y está un poquito más de tiempo en pantalla al principio y al final, que Tilda no. Entonces, pues por ahí podemos colar a Tilda en secundaria. Y ahí, a ver si tenemos suerte. Pero es que de verdad, la tontería de meterlas a las dos en principal, no la entiendo. Hacerme el favor, vamos a jugar un poquito sucio, que no pasa nada en la vida por jugar un poquito sucio de vez en cuando. Hay que jugar sucio estratégicamente. Y esta me parece que es una ocasión que lo merece. Y no sé qué piensas de los Goya. ¿Las ves nominadas? Yo sí. Posiblemente, sí. En los Goya sí. Las dos, ¿eh? Sí. Las dos, igual que principal Julianne, Tilda secundaria. Lo mismo. Sí. También está complicado, O sea, yo lo ¿eh? haría sí, pero incluso si me pones a las dos en principal en los Goya, yo las veo nominadas a las dos. Está también muy reñida aquí, la de principal este año. Muy, muy, muy reñida. Patricia López Arnaiz, por Los destellos. Emma Vilar Sauva en La casa en llamas. Ángela Molina, cuidado con Ángela Molina con Polvos serán. Carolina Yuste por La infiltrada. Najwa Inri por La Virgen Roja. Cuidado. Pues yo creo que Naya a lo mejor la ponen en secundaria. Alba Planas va en revelación, por lo tanto la otra le toca protagonista. Tiene que haber una actriz protagonista y la chavala no va a ser porque la van a meter en revelación. Hombre, ¿no tuvimos en el Mesías Negro
los 2 actores en secundario. ¿Y no había ninguno protagonista? Y no había ningún principal, que eso es otra cosita, ¿lo ves? Es que estas son las cositas de la academia, de que otra vez, como no hay regla para principal y secundario, tuvimos en el año de 2020, el 2022, los premios fueron en 2021-2022, Judas y el Mesías Negro, la película, que son 2 protagonistas. Y como ese año actor principal estaba potentita la cosa, pues metieron a los 2 en personaje secundario. Teníamos una película que no tenía principal, porque los 2 me los metieron en secundario. Pues eso y me el Oscar parece. se lo dieron a Daniel Kaluuya. A mí no me parece lógico porque una película tiene que tener protagonista. Claro, es que lógica no tiene ninguna, pero como otra vez, como se la suda a la gente, pues tenemos que ser malos, tilda secundaria, por favor, tilda secundaria. A ver, no lo sé, pero es verdad que si no sé qué tiene la categoría de principal, tanto aquí como en Estados Unidos, que siempre está reñidísima. Ah, bueno, allí en Estados Unidos no hay revelación. Otro gallo los cantaba si aquí no hubiera revelación también. No sé, pero a mí que no se llevarán nada seguramente, porque es difícil que le den un Goya. Ya está nominada Nicole Kidman en su momento, Sigourney Weaver también está nominada, como Bayona. Es difícil que le den el Goya ya dan un Goya internacional y ya se lo dieron a Cate Blanchett y demás. Entonces, yo creo que es difícil que le den a una americana o, bueno, extranjera un Goya. Es difícil. Pero que estén nominadas va a ser guay porque van a venir, porque aunque no se enteren de nada de la gala, que es otro sufrimiento para los actores extranjeros que vienen, que se tienen que comer las 3 horas en español, que no se empanan de nada, ni con traductor, ni con pinganillo, y es como, mira, a mí me llamáis cuando me toque mi categoría para enfocarme la cara y no voy a tragarme, es que no me entero, o sea, es que no me entero. Entonces, bueno, lo que decía, que creo que va a ser difícil que gane el premio, pero bueno, que puede ser muy bonito verlas aquí, en la gala, en las entrevistas que les puedan hacer, entonces puede ser bonito. Pero es complicado. Sería la primera vez que le dan un Goya a una extranjera. Pero bueno, como antes van los... antes van los Goya. Lo más así son los Oscar, de lo que estábamos hablando. No lo sé, yo creo que va a ser también difícil este año para las dos, porque en secundaria también está muy potente Zoe Saldaña. Está muy, muy potente, va a ser difícil. Pero bueno, todo puede ser, todo puede dar la vuelta. Que se lleven un premio, yo lo descarto. Yo con que estén nominadas ya nos damos todos por besados, sinceramente. ¿También aquí? ¿En los dos lados? Sí. Yo con nominación no aspiro más, de verdad. Porque también te digo, no les daría premio a ninguna, al menos como está este año la cosa, ¿eh? O sea, están exquisitas las dos. La relación entre las dos, la química entre las dos es maravillosa. Y además, como tú decías, que es una pareja muy atípica, tanto por estéticamente como por la actuación, todo. Pero yo no les daría premio a ninguna, ¿eh? También te lo digo. A mí que estén las nominadas me haría ilusión, que estén nominadas, me parece bonito. Tanto aquí como allí, me parecería bonito. Pero bueno, que es que hay muy pocas sillas y muchos culos, sinceramente. Pero bueno, la nota, pasamos a la nota. ¿Qué nota le das? Y yo le doy un 9. ¡Ay! La misma que yo. ¡Bien! A mí me ha encantado, es que te digo, yo le encuentro la belleza maravillosa en hablar de la muerte y en la aceptación de la muerte, al mismo tiempo reivindicar la eutanasia, pero desde la calma, desde la tranquilidad, lo artístico que se ha vuelto Pedro, no solamente por la estética, que eso siempre, sino esas pequeñas referencias a cuadros, y que te digo, me parece que está muy bien traído, o sea, tanto, sobre todo, pues es el momento de la película de John Huston, en la escena en concreto, la película en concreto, esa frase que se repite constantemente, el personaje de Tilda Swinton en concreto, ellas dos están maravillosas. Yo le pongo no le pongo un 10 por los flashbacks, es que es verdad que a mí al principio te tira mucho para atrás, no te deja despegar bien la peli y que objetivamente tiene un poco que aportar. Entonces, por eso la pongo un 9, eso no la pondría un 10, pero aparte todo lo demás maravilloso. Totalmente. Y también la pongo un 9 por el hecho, por favor, que no hemos comentado, de que me pone actores que no tienen casi nada más que aportar. Y justamente la última escena que aparece, el final de toda la película, que aparece la hija de Tilda Swinton, y es Tilda Swinton, y es como, qué narices, Pedro, de verdad, por favor, que es un poco raro, pero bueno, es Pedro, se lo perdonamos, pero también el final es un poquito como esa escena como rara, pero bueno, por eso un 9. Yo lo mismo, por la misma razón, le doy un 9 y no un 10 por los flashbacks, porque creo que no aportan nada más allá de darle oportunidad a Victoria Longo y a los otros dos actores, y por meter un cuadro de Hooper en mitad de la película, que no deja de ser bonito y a todo el mundo nos gusta ver belleza. Pero me parece eso, lo que dices tú, maravillosa, me parece que es elegante, sobria, sales de la película con una tranquila. La muerte es un traspaso de una...
de una forma a otra forma, me voy a otro sitio. Es como aceptado y sobre todo me quedo con el mensaje que quiere transmitir, el acompañar, ya no de cuidados, porque aquí no habla de cuidados, aquí habla de acompañamiento, que son totalmente diferentes, no tiene nada que ver el tema. Habla de acompañar, de estar, de simplemente estar, no hace falta ni hablar. A veces solamente que estés, de no pasar por ese momento trascendental en tu vida solo, me parece que es un mensaje maravilloso, que es el que creo que tenemos que coger, porque creo que hace falta. Y me quedo sobre todo con la conclusión que se lleva a Julián, que es no nos rindamos, porque a pesar de todo, el mundo es bonito. Por eso un 9. Y con esta reflexión tan filosófica, nos vamos a despedir por hoy y en nuestra siguiente publicación nos pasamos a las series, en este caso la última de Ryan Murphy, en la que trabaja nuestro actor Javier Bardem, dando vida al padre de los hermanos Eric y Lyle Menéndez, disponible en Netflix. Pasamos de la tranquilidad y la serenidad y la belleza de Pedro Almodóvar y la habitación de al lado a lo estrambótico y la intensidad de los hermanos Menéndez. Pero bueno, eso será la próxima semana. Lo dejamos todo por la habitación de al lado. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.